Versículos en la carta, en el Evangelio según San Juan, que acabamos de leer, donde se nos narra la historia de el encuentro de la mujer, ¿verdad? Samaritana con el Señor, y donde el Señor le revela lo que el Señor está buscando de sus hijos. Entonces vamos a hacer énfasis en esos versículos que leímos, que a grandes rasgos nos hablan de la adoración. El Señor tiene un encuentro con esa mujer, ¿verdad? Y le dice que ahora la hora ha llegado, la hora donde no tan solo se va a adorar al Señor en Jerusalén, ni en ese monte donde adoraban sus padres, sino en todo lugar, ¿verdad? Porque la adoración es algo muy importante, no tan solo en la antigüedad, sino hoy en día, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos distintos ministerios, llamados y responsabilidades en esta tierra, pero la Biblia dice que el Señor está buscando adoradores. ¿Por qué? Porque la adoración, aun cuando no estemos en este mundo terrenal, lo vamos a seguir haciendo delante de la presencia del Señor, y eso lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Donde estaremos día y noche diciendo santo, santo, santo es el Señor, y le vamos a rendir una adoración a Él. Pero lo importante es saber lo que Dios le transmitía no tan solo a esta mujer, sino nos transmite a nosotros. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Y es que algo muy importante es saber qué es adoración, porque la mayoría de las personas cuando oímos adoración, ¿en qué pensamos? En una música. Por ejemplo, terminando yo de predicar, vamos a entonar las alabanzas de adoración, pero la adoración no se limita a una canción. Y la generación de hoy en día, o muchos creyentes, entendemos la adoración como interpretarle a Dios una alabanza. Y la adoración desde el Antiguo Testamento se manifiesta no tan solo en una canción, sino la adoración incluye, ¿verdad?, oración, obediencia, entrega, sumisión, fe, porque la palabra adorar significa rendir culto o reverenciar. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los adorarás. Y el pueblo de Israel no iba cantándole a los Baales o a Astarot, no. Significaba que ellos le tenían cierta reverencia, y la reverencia es cierto respeto, ¿verdad? O lo veían como algo sagrado o divino. Entonces, cuando hablamos de adoración, muchas veces nuestra mente la limita a una canción de adoración. Y entonces le decimos, Señor, te adoramos y cantamos. Pero por eso el Señor le dice a esta mujer, la hora viene y ahora es necesario, dice, que los adoradores en espíritu y en verdad adoren al Padre, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Entonces, si hay algo que el Señor está demandando, es que nosotros, la adoración de Dios no mira las manifestaciones de la carne solamente, sino el corazón. Hoy muchos de nosotros pudiéramos decir que somos adoradores del Señor, pero la palabra adorar implica servir, obedecer, rendirse, tenerle respeto al Señor, ser temeroso. Y sí, una de ellas es expresar una canción en gratitud, pero no solamente es eso. Y entonces hay algo que está pasando en todas las iglesias. Nosotros venimos y nos reunimos y pensamos que estamos agradando a Dios, pero realmente lo que Dios desde la antigüedad pide a su pueblo, que es una adoración a Él, es algo que no se le está dando de una calidad como Dios la pide, sino le ponemos limitantes. Y es que la adoración en el creyente no se puede manifestar en lo externo, sino en lo interno. Y la adoración de muchas personas se expresa de manera carnal, sin reflejarla de una manera espiritual. Por eso el Señor decía en Isaías, este pueblo de labios me honra, y la honra entra dentro de la adoración. Dice, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el Señor está diciendo, este pueblo me adora solamente de labios, pero su verdadera adoración, que tiene que rehacerse o nacer, de aquí, está lejos.
¿Por qué? Porque muchos nos hemos enfocado en construir una religión y no una relación. Y es que la religión es más fácil que la relación con Dios. ¿Por qué? Porque la religión a nosotros sí nos lleva a realizar prácticas espirituales sin ser espirituales. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros vivimos de una manera religiosa, usted puede hablar en lenguas, cantar alabanzas muy bonitas, tener interpretación y cosas que son dones del Espíritu, pero no quiere decir que está viviendo de una manera espiritual. Y la religión no salva, dice la Escritura. Lo que nos salva es tener una relación con Dios, porque al tener nosotros una relación o una intimidad con el Señor, podemos ser parte de aquellas personas que el Señor está buscando. Ahora, la palabra buscar es hallar algo, hasta que se puede, ¿verdad?, encontrar. Nosotros podemos hacer lo necesario para hallar o encontrar algo. Eso significa buscar. Y dice la Biblia que el Señor está buscando adoradores. ¿Qué quiere decir? Que no hay tantos. Por eso también dice, hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Aunque hay muchas iglesias, pudiéramos decir, hay miles de millones de adoradores, pero la Biblia dice que el Señor los está buscando. ¿Cuáles? Los que adoren en verdad. Y cuando Dios dice en verdad, quiere decir que puede haber una falsa adoración. Una adoración que solo implique nuestras manifestaciones externas o de la carne y no las internas del corazón. Y entonces por eso Dios le dice a esta mujer, es necesario, o sea, no es como una opción, dice, es necesario que tales adoradores adoren al Señor, porque la adoración implica, hermanos, sacrificio, entrega, obediencia. El mayor ejemplo es Abraham. El Señor le pidió que fuera a adorarlo al monte. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Le dijo, ven y entrégame a tu único hijo, al que amas, a Isaac. La adoración que Dios le pedía a Abraham no era una canción, como usted dice, bueno, es tiempo de adorar a Dios. Y entonces usted se prepara y agarra su corario y dice, ahorita con la de que se abra el cielo, vas a ver cómo voy a adorar a Dios. Eso es una manifestación que no implica una adoración total a Dios. Porque si así fuera, la Biblia estuviera llena de gente que nada más le cantaba a Dios. Pero no, era gente que obedecía, que, hermanos, renunciaba a su vida, y esa era la manera de adorar al rey. Cuando Dios le pide a Abraham que lo adore, le dice, ven y adórame en el monte y entrégame a tu hijo al que amas. Abraham no dudó en hacerlo. Y es que la adoración implica, le decía yo, sacrificio. La adoración implica obediencia. La adoración implica compromiso al Señor. Podemos ser una iglesia que viene, una iglesia que está a lo mejor viviendo en un ambiente religioso y en una relación con Dios. No. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que nos cuesta, nosotros inmediatamente desistimos y decimos, no, Señor, yo ahorita, mira, te voy a entonar una alabanza de júbilo, de victoria, pero sin sentirla. Muchos de nosotros escuchamos que el Señor nos da mensajes a través de quien sea el instrumento y decimos una alabanza de adoración, una alabanza de victoria, pero realmente sentimos la victoria, realmente sentimos la adoración. Escuchaba a una persona que decía, bueno, ¿cuántos creen que el Señor es omnipresente? Dice, ¿y por qué lo sientes solamente en la iglesia? ¿Por qué tu vida en la iglesia solamente es diferente? Si Dios es omnipresente, quiere decir que Dios está en tu casa, en el trabajo, con tus hijos. ¿Por qué en la iglesia solamente eres diferente? ¿Por qué en la iglesia si eres atento? ¿Por qué en la iglesia muestras a lo mejor compromiso? ¿Por qué en la iglesia a lo mejor hablas en lenguas y te llenas? ¿Y por qué en otro lugar no logras hacerlo? Y decía él, porque en la iglesia es el único lugar en el que tú te dispones a estar presente con Dios, y en otro lugar no. Por eso tu vocabulario, tu trabajo a lo mejor es diferente, por eso a lo mejor cuando estás en la casa te llenas de amargura, de ira, de enojo, de celos, pero en la iglesia es distinto, porque nosotros limitamos lo que nosotros le entregamos al Señor simplemente en 4 paredes
en ciertos días de la semana, y es donde podemos sentir la presencia de Dios. Pero no quiere decir que la presencia de Dios simplemente more los domingos cuando todos nos reunimos. De lo contrario, se manifiesta de una manera, vamos a llamarlo así, mayor, porque somos un cuerpo donde muchas personas con un mismo sentir y un pensar le entregamos al Señor una ofrenda de gratitud a través de alabanzas, de oración, de su palabra. ¿Para qué? Para agradecerle al Señor todo lo mucho que hace, que nos da. Pero la omnipresencia de Dios siempre está. Dios está presente siempre. El Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dios no se baja cuando hay mucho tráfico, que dijeran: no, Dios se fue porque ya entré en ira. No, somos nosotros los que no sentimos su presencia. ¿Por qué causa? Por lo que le decía yo, porque la mayoría de la generación de los cristianos de en día pensamos que la relación que Dios busca de nosotros simplemente tiene que ser externa, lo que la gente ve y no lo que Dios está viendo. Hablábamos la semana pasada de 2 de Pedro cuando les exhortaba acerca de la falsedad. Y es que la falsedad es algo que se presenta no tan solo en el mundo, sino dentro de la misma iglesia. Hay una parte en la Biblia donde dice que la mentira y la falsedad y la hipocresía salió principalmente del pueblo de Dios, de los sacerdotes. Aquellos que enseñaban al pueblo a hacer algo, pero ellos no lo hacían. Aquellos que pedían algo, pero no podían cumplirlo. ¿Por qué? Porque su anhelo, su adoración, su respeto no se inclinaba hacia Dios, sino hacia las cosas que a ellos le agradaban. Hoy en día no es muy diferente. La adoración de Dios se limita al respeto simplemente de lo que conocemos en una iglesia. Y a veces cuando logramos ejercerlo, si el hermano dice: no se sienten aquí, algunos por respeto lo hacen, otros deciden no cumplirlo. Pero no es porque conozcan la esencia del amor, de la obediencia de Dios, sino porque seguimos cosas terrenales, como para no meterme en problemas. No vemos la adoración como algo que implica no tan solo una canción, sino un todo en la vida del cristiano. ¿Qué cree que aceptaría más el Señor? ¿Una canción o una obediencia? Dice que el Señor no se deleita en los sacrificios, sino en la obediencia, no en las palabras. Hay una palabra que dice un padre de familia que le dijo a su hijo: ve y haz esto, y le dijo: sí, sí voy, sí lo voy a hacer, y no fue. Y el otro le dijo algo, dijo: no lo voy a hacer, pero se arrepintió y dijo: lo haré. ¿De cuál se agradó más? Del que obedeció. Aunque su primer pensamiento fue no hacerlo, decidió ejecutar la orden de su padre. Y el otro decía: sí, sí lo hago, sí lo hago. Es como cada domingo le decía: Señor, sí, sí voy a perdonar, sí, sí voy a amar, sí. Lo sabemos, pero no lo ejercemos. Entonces, eso afecta nuestro nivel de adoración al Señor. Dios está pidiendo adoración que se ve muchas veces afectada por medio de nuestra relación que tenemos, no tan solo en nuestra casa, sino con nuestros hermanos. Porque no logramos nosotros entender que la adoración es sacrificio. Abraham decía a sus siervos: ustedes quédense aquí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Y la adoración de Abraham implicaba sacrificio. ¿Cuántas veces Dios le ha pedido a usted que deje algo? Y usted se queja y dice: no, Señor, es que eso sí no lo puedo dejar. O algún hermano dice: hermano, es que eso sí, Dios me va a conocer, pero yo mi trabajo sí no, porque es donde yo como. La adoración implica obediencia. La adoración implica creer. Abraham estaba en la mejor posición de decirle: Señor, Isaac es mi hijo, lo amo, fue lo que yo te pedí, tú me lo prometiste. Sara era ya avanzada de edad, yo soy viejo. ¿Cómo me pides ahora que yo te lo entregue, Señor? Cualquiera de esta generación puede decir: eso es una obra del diablo, me quiere quitar la bendición que Dios me dio con sacrificio porque Él me lo prometió.
Y estaba en toda la posición de hoy en día, como usted muchas veces lo hace, decirle a Dios no. No, Señor, porque eso tú me lo diste, porque eso me costó trabajo, porque tú sabes, porque... Pero, sin embargo, Abraham dijo, iré y regresaré. ¿Por qué? Porque sabía quién era el proveedor. Decía por ahí un hermano, al mismo tiempo que él iba subiendo con su hijo, la provisión venía subiendo por el otro lado, pero tenía que subir al monte a adorar al Señor. Dice, ¿quién subirá al monte santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su pensamiento a cosas vanas, ni jurado con engaño? ¿Cómo nosotros vamos a tener una relación con Dios? Abraham tuvo que subir a adorar a Dios, aunque eso implicara el sacrificio de lo que amara. Pero lo que iba a hacer era adorar al Señor. Sabía que cuando él cumpliera con lo que Dios le estaba pidiendo, Dios iba a tener algo mejor. Muchos de nosotros no logramos subir por miedo a perder lo que tenemos. Y nuestra adoración se limita a una oración pequeña de decirle al Señor, sí, Padre, tú me conoces que no pude, que soy hombre, que soy débil. Y entonces es donde nosotros no logramos efectuar la verdadera adoración a Dios. Por eso el Señor dice, tales adoradores es necesario que lo hagan, porque es donde nosotros vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si no fuera así, simplemente vivimos una vida de falsedad, de religión, y no una relación sincera con Dios. El religioso puede venir todos los días a la iglesia, poner atención a toda la palabra, pero no ponerla por obra. Puede orar 5 horas sin sentir realmente, ¿verdad?, que está hablando con Dios. Puede saber todo lo que dice la Escritura y realmente no discernirlo. Puede dar todo su dinero, dice la Escritura, a los pobres y ser quemado, pero de nada le serviría si no realmente tiene una relación con Dios. Entonces la adoración, hermanos, va más allá de lo que muchos de nosotros creemos. La adoración va más allá de lo que muchos de nosotros hemos dejado de hacer. Adorar a Cristo significa un costo. Y ese costo es lo que muchas veces nosotros no nos gusta, ¿verdad?, pagar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente nos dice locos, nos dice fanáticos, nos dice religiosos, nos dice lo que quieran, pero nosotros venimos con un corazón sincero ¿a qué? A adorar a Dios. ¿Cómo le decían a Noé? Que estaba loco, se reían de él. Si Dios nos dijera algo así a nosotros, cualquiera de nosotros en el trabajo, soy hermano, ya me están diciendo loco. Bueno, Noé, nunca ha llovido, ¿cómo vas a construir un arca? ¿Cuánto tiempo llevas? Pero él decidió que su adoración a Dios, o sea, su obediencia, su culto, era más importante que lo que la gente pudiera decir. ¿Y qué vio como resultado? La respuesta poderosa de Dios. Y cualquier personaje de la Biblia que usted vea, cuando entienda que la adoración implica rendir un culto a Dios, un respeto, una obediencia, puede ver que los grandes adoradores fueron aquellos hombres como Abraham, como Isaac, ¿verdad?, como el mismo Eliseo, que tuvo que dejar sus bueyes y quemarlas, que tuvo que dejar a su familia, como el mismo Elías. Personas que no tan solo se valían, ¿verdad?, de ser los mejores cantando, porque si así fuera, leeríamos en todos lados. Y Isaac se la pasó cantando todo el día adorando a Dios, y Eliseo cantó 7 alabanzas de adoración y a Dios le agradó. Y entonces la adoración no se basaba en eso. El Espíritu los movía a adorar a Dios, al grado que David dice que se hacía más vil cuando venía el arca del Señor. Él adoraba y danzaba y la gente se burlaba. Su mujer lo veía desde la ventana y decía, mira, siendo el rey, ve lo que hace. Le dice, ¿crees que es bueno que hagas esto? Y dice, yo me haría más vil con tal de alabar a mi Señor. Y cantaba. ¿Por qué? Porque esa es la adoración real. El no nosotros poner, hermanos, vamos a llamarlo así, de una manera muy superficial, lo que Dios quiere.
La adoración al Señor se está perdiendo. Porque sí hay ministerios de adoración, pero que simplemente le cantan a Dios una alabanza que nos transmite algo, pero al final nuestras vidas siguen siendo las mismas. Usted puede cantar todas las canciones que existen en el corario de otra iglesia, puede bajar la lista de reproducción de todos los ministerios de adoración, pero no quiere decir que esté adorando a Dios, porque la adoración va más allá de lo que nosotros estamos pensando. Nosotros tendríamos que adorar a Dios no tan solo aquí, sino en todos lados. Tendríamos que respetar a Dios no tan solo aquí, sino en todos lados. Un buen adorador del Señor fue José. José adoró al Señor por sobre todas las cosas, a pesar que sus hermanos lo vendieron, a pesar que se olvidaron de él en la cárcel, a pesar que lo tentaron. Él decía: yo no puedo hacerle esto ¿a quién? A mi Dios. Y cualquiera puede haber dicho: Dios se olvidó de él muchos años, pero él estaba consciente. ¿Y qué hizo, hermanos? Vio a todos sus hermanos angustiados, llorando, y dijo: hey, tranquilo, yo los perdono a ustedes, porque esto que pasó fue un propósito de Dios. ¿Cuántos ejemplos de adoración podríamos ver en la Biblia? Decía un hermano el ejemplo de María. Imagínense que María se le presentó un ángel y le dijo: salve, muy favorecida, que tenía que ser la portadora ¿de qué? De que Jesús viniera en carne. Y todos vemos la historia de María, qué buena, pero ¿qué tuvo que haber pasado María? Si en este tiempo usted ve a un hermano y dice: ah, sola hermana, mira lo que hizo. ¿Qué no pudieron hablar a lo mejor de María? ¿Qué no pudieron hablar a lo mejor de José? Se pudieron haber burlado diciendo: mira, María está embarazada de alguien. ¿Qué tanto no pudo haber hecho la gente o el diablo induciendo a las personas para que estos personajes que nosotros conocemos hoy dejaran de adorar a Dios? ¿Qué no pudo haber pasado en la vida de todos los discípulos, que muchas veces el diablo venía y quería que ellos dejaran de rendirle su servicio a Dios? Hay una historia en Hechos 16 donde dice que Pablo y Silas iban caminando, y una mujer con espíritu de adivinación siempre estaba ahí hablándole, hasta que él se cansó, reprendió al espíritu. Pero los que eran dueños de esa mujer, como habían perdido sus ganancias, que había sido libre, decidieron acusarlos, y dice que los azotaron en gran manera, hermanos, y los llevaron presos y los encarcelaron, latigaron su espalda. ¿Y saben qué hicieron ellos? ¿Quién conoce la historia? Dice que llegó a medianoche, y dice el hermano Zacarías, el gran hermanito, y empezaron a cantarle a Dios. Y de repente vino un terremoto, y las cadenas se rompieron y se abrieron las puertas. Tenían cualquier excusa para ya no cantar. ¿Qué habían hecho? Liberar a una persona. Cualquiera de hoy en día dice: Señor, pero si lo que hice era algo para tu obra, ¿por qué me pasa esto? Porque a menudo nosotros nos quejamos. Pero la adoración implica mucho más que venir y ocupar un lugar cada domingo. Implica realmente sacrificio hacia Dios. Hebreos dice: nuestro culto racional a Dios cada día. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos estar viviendo una vida falsa, hermanos. Lo hablamos y se lo preguntamos a la hermana Lili la vez pasada, el domingo. ¿Cómo puedo saber que algo es falso? Si primeramente conozco lo verdadero. Si yo conozco lo verdadero, sé que entonces esto es falso. Pero si no conozco la verdad, no puedo percibir si esto es falso. Entonces, hay mucha falsa adoración a Dios, mucha adoración superficial a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario adorarle en espíritu, dice, pero también en verdad. Porque Dios es espíritu. Y entonces vuestra carne
no puede imitar el Espíritu de Dios. Vuestra vida espiritual puede imitar las cosas espirituales de Dios. Pero si seguimos viviendo nosotros según la carne, lo hablábamos la semana pasada, no podemos vivir conforme al Espíritu, porque esto se opone entre sí. Para ser adoradores en verdad, tenemos que vivir bajo la verdad. Tenemos que vivir realmente una vida genuina hacia el Señor. ¿De cuántos han hablado alguna vez? ¿Y qué es lo que dice usted? No, yo estoy en la iglesia y más hablan de mí, me están diciendo esto y me están... Y lo primero que hace el creyente es se desanima. Un verdadero adorador sigue, Señor. Un verdadero adorador espera, soporta, porque es lo que Dios está buscando. ¿Por qué hay tantas iglesias abortivas? Van, vienen, regresan, se quedan. Porque son personas, o somos personas que a veces no conocemos la verdad, la esencia de lo que Dios quiere. Amarnos unos a otros. No dice aborrezcan a los que hablaban de ustedes, dice ámense unos a otros como yo os he amado. Y tú dices, sí Señor, pero el hermanito Juan, ese sí es difícil de amar. Pues es el que más te va a poner ahí, el hermano del Señor. Le decía yo, el Señor mandó a amar a todos, a los que te aman, a los que te maldicen, a tus enemigos, a todos. No puede haber alguien que no ames. A los que conoces, a los que no conoces, a todos. Y eso implica ser adorador real. Y entonces siempre decimos, la adoración es algo que vamos a seguir haciendo cuando estemos allá. O sea que lo que Dios quiere es que vivamos aquí para cuando estemos allá. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que vivamos de una manera espiritual que muchas veces no logramos nosotros dimensionar. Si yo le dijera hoy a usted, hermano, párense ahorita y vamos a adorar a Dios, ¿qué es lo primero que haría la mayoría? ¿Qué harías tú si, hermano, es hora de adorar a Dios? El hermano se va a parar, va a levantar sus manos, va a cerrar sus ojos y va a empezar, hermano, te adoro. Y si usted va a otra iglesia y dice, hermano, vamos hoy a adorar a Dios, la mayoría de la gente va a hacer eso. Porque les decía yo, la enseñanza del cristiano hoy limita a la adoración a eso. Pero ustedes escudriñen la escritura y la adoración iba más allá. Nehemías 8 dice así, ¿quién no puede leer? Nehemías 8:6. A ver, hermano, ¿qué dice? Fuerte, por favor. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzaron sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Amén. Esdras marca una de las muchas formas de adorar al Señor. ¿A través de qué? De la oración. O sea que cada viernes y martes que nosotros somos citados aquí, ¿a qué venimos? ¿Y por qué no lo hacemos de la misma manera que cuando está la alabanza? ¿Por qué no adoramos a Dios de la misma manera desde que la cuerda se rompió? ¿Por qué decimos es que yo no pude ir a adorar a Dios porque como que la alabanza estaba un poco desfasada? Y no... Hermano, usted no ha podido adorar a Dios porque piensa que la alabanza es el método para adorarlo. Pero adorar a Dios implica desde que usted abre esa puerta y viene con un corazón dispuesto y dobla sus rodillas
y pone su oído atento a su palabra, usted está adorando al Señor. Desde que recibe el mensaje dice, yo soy esta persona que estoy viviendo mal, que estoy siendo mal agradecido, que me estoy desviando. Usted está mostrando una adoración a Dios, porque esa adoración que usted quiere demostrar solamente se la demuestra al hombre. Y entonces usted dice, ¿cómo adoró el hermano a Dios? Porque lloró en alabanza. No, esa adoración es limitante y no nos permite a nosotros darle más a Dios. Nos permite simplemente estar ahí sin poder subir al monte. Nos permite estar ahí sin ejecutar, ¿verdad?, el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué creen que los vasos se quieren ir? Porque nadie les cree. ¿Por qué creen que los pilares se les hace pesado a veces venir? Porque tienen que... ¿Por qué creen que los que estamos al frente muchas veces queremos respirar porque nadie hace caso? Los hermanos antes... Ser adoradores nos va a costar trabajo. Si así fuera más fácil, ¿de qué serviría venir tanto? La verdadera adoración implica fe, creer. Si no, simplemente seremos instrumentos que manifiestan cosas espirituales siendo carnales aún. Y eso es lo que pasa. Entonces tú dices que cómo el hermano pudo ser usado por Dios. Bueno, porque hay una promesa en Joel donde dice que Él derramará de su espíritu sobre toda carne, y soñarán sueños los ancianos y verán visiones y los jóvenes. Porque hay una promesa donde Dios va a utilizar algo para manifestar su poder, su gloria, su misericordia para con nosotros. Pero ¿qué pasa realmente con nosotros? Fácilmente desechamos eso que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Por el qué dirán, por el qué pasará. ¿Por qué? Porque sin nosotros adorar a otro Dios, estamos adorando otras cosas que son como Dios para nosotros. Así lo dice la Biblia. Aquel que ama más el dinero, su Dios es el dinero. Aunque él sea cristiano y no adore a lo mejor una imagen, está adorando algo más que Dios. Y así lo dice la Biblia. Y leyó el hermano, Marta, afanada y turbada está, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor, la cual no se le será quitada. Y la mejor parte que pudo recibir María fue estar con el Señor, tener una relación con Dios. Porque Marta también estaba donde estaba el Señor. No sé si estamos entendiendo. Aunque usted esté en la iglesia, puede ser que no esté con el Dios de esta iglesia. Marta estaba ahí, Jesús estaba allá, pero Marta afanada y María sentadita escuchando al maestro. Tenía una relación con el Señor, cada detalle de lo que Dios le decía. Y que hacía Marta, se preocupaba por lo exterior. Quiero pensar que ella estaba lavando el traste y preparando, tráete unos platos que está el maestro. Y Jesús dice, solo una cosa es necesaria. ¿Por qué se preocupa usted tanto por las cosas externas que se manifiesten? ¿Por qué se preocupa tanto si hoy voy a entonar una alabanza que salga bien para que no se burlen de mí? ¿Por qué? Porque solamente es algo que quiere que las gentes vean y no dárselo a Dios. Decía el hermano César, mi tío, él siempre manifestaba que él cantaba feo. Y decía, pero yo se lo doy al Señor de corazón. Y un día di un agradecimiento, recuerdo, y con toda sinceridad dijo, hermanos, así como el hermano Mundo canta feo, la hermana Julia, y él empezó a decirle a todos, pero lo hacemos de corazón, porque Dios, y los hermanos así como que... Pero, ¿por qué le digo esto? Porque él veía, aunque veía el factor humano, errado a lo mejor, que no eran los mejores vocalistas, él quería manifestar la intención de hacerlo para quien lo hacemos. Muchas veces nosotros
dejamos de hacer algo por miedo. ¿A quién? Al hombre. Por eso le decía el Señor a esa mujer, va a llegar la hora en que no vas a adorar solamente en Jerusalén, de la manera que ellos te lo piden, o en el monte como lo hacías, sino quiero que lo hagas en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios ahora mora en nosotros. ¿De qué manera tendríamos que adorar a Dios? Lo primero que haríamos para levantarnos tendría que ser gracias, Dios. Pero lo primero que muchos hacemos, qué hambre traigo, ¿qué hay? Y pensamos en todo menos en quién. Dios. Tenemos días libres, decimos así, es que hoy tenemos día libre porque no hay nada. Pero no tendría que estar ese pensamiento en nuestra mente, porque es no tan solo cómo lo haces, sino de qué manera lo haces. ¿De qué manera venimos hoy al servicio? Si hoy pidiéramos que adoráramos a Dios, a lo mejor no tendríamos que cantar. A lo mejor el hermano de aquí se tendría que parar y abrazar al hermano de allá con el que tiene una discordia. Si hoy Dios nos pidiera, adórenme en verdad, a lo mejor el que trae algo aquí tendría que reconciliarse con el de allá y decirle, hermano, perdóname. A lo mejor aquel que ha fallado tendría que venir y humillarse aquí. Aquel que ha hablado tendría que venir y reconciliar. Eso es adorar a Dios en verdad. Porque el Señor dice, si tú vienes a mi presencia y traes tu ofrenda, pero tienes algo contra tu hermano, ¿sabes qué? Tu ofrenda no es agradable delante de mí. Primero ve tú y reconcíliate. Y la manera en que el pueblo también adoraba a Dios era a través de sus ofrendas. Le decía, Señor, como parte de mi adoración, ¿de qué serviría prepararnos cada domingo bien planchados, venirnos todos combinados de azul, los que somos matrimonio, y bien peinados, y estar en el espejo uno así, peinándose, para venir? ¿De qué serviría tanto preparativo si nuestro corazón sigue viniendo de la misma forma desde hace 5 o 6 años? Frío e indiferente, lleno de rencor, de amargura, de falta de perdón. Porque de ahí es donde sale todo. Todo lo que nos daña de aquí está, y es lo que Dios te dice, ahí donde está el problema, de ahí quiero que tú me adores. No sirve que seas el que mejor cantas, no. Quiero que de ese corazón salga realmente. Porque dice la Biblia así, donde está nuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, hermanos, aquí es donde tendríamos nosotros que adorar a Dios. Cada domingo nuestra oración tendría que venirse preparada, como el hermano decía. Si es necesario quitar algo, quitarla. Él contaba, me estaba yo cortando el pelo y me distraje. ¿Y qué pasó? Me pasó lo mismo la semana pasada. Me llevé la maquinita de mi papá y dije, me voy a cortar el pelo. Siempre me paso la máquina número 16 porque como tengo el pelo chinito, se me esponja. Ahorita ustedes lo ven aplacado, pero si no traigo gel, me pongo como este micrófono, así. Y entonces me llevé la máquina y dije, mi máquina no sirve, y empecé. Y estaba yo contento porque dije, ¿cómo corta la máquina de mi papá? Pero me había equivocado también del número. Me ponía la 16 y hasta dije, qué bonito corta. Me estaba yo pasando la del 9 aquí. Entonces caí así mi pelo. Cuando me di cuenta, como el hermano José, ya esto lo tenía yo plano aquí y lo de acá así, dije, ¿qué hago? Y entonces empecé a pasarme yo ya toda la del medio. Pero ¿por qué les digo esto? Porque nosotros en cualquier momento nos queremos preparar para vernos bien, para estar presentables, pero si nosotros logramos distraernos, nuestro error nos puede llevar a este tipo de situaciones. ¿Qué pasaría en la vida espiritual? Nosotros nos preparamos, venimos dispuestos a veces,
y antes de terminar el culto pasa algo. ¿Y qué es lo que hace eso? Nos quita todo. ¿Por qué? Porque no estuvimos alertas, porque no estuvimos pendientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que la adoración que nosotros le expresamos al Señor se ve opacada, se ve apagada, no llega a la presencia del Señor por muchas pequeñas cosas que a veces suceden en nuestra vida. Entonces hoy, hermanos, es necesario que nosotros hagamos las cosas de verdad. No importa de qué manera lo vaya haciendo, pero que sea algo sincero, algo real para Dios. Que usted sepa que adorar a Dios muchas veces le va a costar trabajo, va a implicar sacrificio, va a implicar que alguien se burle, lo señale, le dé la espalda. Pero no quiere decir, hermanos, que vaya usted estando mal, sino que Dios tiene algo mejor para usted. De que viene una provisión para su vida si usted realmente busca al Señor con todo, su mente, sus fuerzas y su corazón. Porque cuando es así, dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo lo voy a añadir. Tú adórame y entrégame todo, que yo me encargaré de todo lo demás. ¿Qué pasó con Abraham? Dios tuvo provisto un cordero para el holocausto. No tuvo que sacrificar aquello que realmente Dios sabía que amaba, sino que cuando iba a matar a su hijo y extendió el cuchillo y dijo: para, he probado que todo lo que yo te pida no lo negarás. Y entonces volteó y ahí estaba ese cordero. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida para ser un verdadero adorador a Dios? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que vivir, que percibir, que entender, para que nosotros entregáramos toda nuestra vida a adorar a Dios? No adorar una iglesia, un lugar, a veces a nuestra familia, a nuestros hijos es fácil de adorarlos, pero a Dios, si Dios nos da todo, nos da la vida, la salud, el trabajo, lo que tenemos hoy le pertenece a Dios. Si Dios quisiera, el día de mañana pasarían cosas, hermano. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos otorgándole al proveedor de todo? ¿De qué manera nosotros estamos adorándole? O sea, rindiéndole un culto, rindiéndole respeto, obediencia, fidelidad, entendiendo su palabra, guardando sus mensajes. ¿De qué manera nosotros lo estamos haciendo? De una relación religiosa no va a perseverar usted. Los fariseos vivían religiosamente y a Dios no le gustaba. Lo externo se acaba. Lo interno es lo que va a estar delante de la presencia de Dios. Así que hoy, hermanos, nosotros tendríamos que vivir de una manera distinta a la que estamos viviendo. Ahora que terminemos de hablar aquí, vendrán las alabanzas, la adoración. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Tendríamos que hacerlo con todo nuestro corazón. A lo mejor ni siquiera tendría usted que cantar, pero tendría que sentir ahí que usted está adorando a Dios. Usted dice: que hermanos no cantan, no están adorando. No, en el silencio se puede adorar a Dios con un corazón sincero, diciendo: Señor, ¿qué le dijo María cuando el ángel se le presentó? Le dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. No le dijo: pero es que si yo quedo, ¿verdad?, embarazada, ¿qué va a decir mi mamá? O José, o la gente. Dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios, aleluya. Hay que decirle al Señor: hágase conmigo conforme a tu voluntad, Señor. Aleluya. Yo siempre quiero esto, pero tú quieres lo otro. Hazme un instrumento, una vasija que agrade. Así no vamos a estar entrando, saliendo, viniendo, creyendo, no creyendo, porque entonces es una adoración falsa. Es emoción, y la emoción se acaba. La emoción es pasajera. Yo a mis hijos les compro un juguete y saben que ese día se emocionan, no lo sueltan.
Vamos, mi papá, yo quiero este, y quiero este, y quiero seguro, sí lo quiero. Y se lo compran y lo traen y lo agarran y lo llevan a casa de su abuela, lo traen aquí y todo. A las 2 semanas, ¿qué creen que pasa con ese juguete? No importa lo que haya valido, no importa si fue muy caro. La emoción por ese juguete ya fue superada por algo más. Muchas veces nuestra vida cristiana, no importa lo que haya valido el sacrificio, a veces esa emoción se va y dejamos nuestro ministerio tirado. Cualquiera que sea la excusa delante de Dios no podrá ser presentada. Si hoy usted está ausente aquí por algo, no creo que yo decir si es cierto. No. Dios nos va a decir, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó adorarme realmente sincero con un corazón. No es porque pasó esto, no es porque eras débil, no es porque yo te he dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Si el día de hoy no estamos aquí, muchas veces depende de nosotros mismos, de lo que nosotros tenemos aquí y aquí. Y cuando en nuestra mente y corazón no está la esencia de Dios, van a entrar muchas cosas. Llámense dudas, preocupaciones, tristezas, aflicciones, ansiedad, lo que esté pasando. Pero mientras esté Dios aquí, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Venga lo que venga, hambre, tribulación, angustia, escasez, no habrá nada que nos podrá, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero cuando Dios no está aquí, cuando no ocupa el lugar en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestra adoración, vamos a ser nosotros muy propensos a que siempre estemos cerrados. La Biblia dice como nubes sin agua, siendo llevados de aquí para allá. Así que hoy, hermanos, la manera correcta de adorar a Dios está aquí, con un corazón sincero. Cada lágrima que usted ha derramado quizá en la soledad, Dios le ha mirado. No necesita usted llorar delante de una iglesia, de un púlpito, para que Dios escuche, para que Dios sepa su dolor. No necesita usted a veces expresarlo así, porque Dios ya lo sabe. A veces usted dice, bueno, ahorita que vaya yo a la iglesia y le voy a decir yo a Dios que no, Dios ya lo sabe. Antes de que usted abra su boca, Dios ya sabe lo que usted va a decir. Pero esa es la adoración verdadera, cuando usted sabe que Dios es espíritu, y el espíritu tiene que tener usted una relación con el Señor. Así que, hermanos, Dios nos está buscando. Y si a lo mejor no somos parte de aquellos que adoran en espíritu y en verdad, es tiempo de hacerlo. Dios no quiere ni máscaras, ni caretas, ni cosas de apariencia. No, Dios quiere la realidad. Todos somos muy diferentes. Los discípulos eran muy diferentes, unos amorosos, otros eran muy explosivos, algunos otros podrían ser fríos, pero Dios sabía cómo era cada uno. Dios lo que quiere es que seamos reales aquí donde estamos, que podamos ser sinceros, que podamos expresarle a Dios lo que sentimos, no con el afán de destruir, de pleitear, sino con el afán de cambiar, de ser llenos de la presencia de Dios, de decirle a tu hermano, hermano, ¿sabes qué? Yo no era un adorador real porque tenía algo contra ti, pero hoy te pido perdón si te he hecho eso. Es ser un adorador real, porque si no, caemos en la palabra que dice, este pueblo tiene un instrumento que con él me bendice, pero al mismo tiempo maldice a su hermano. Porque la lengua es un instrumento, es como un fuego que puede devastar todo un bosque. Cuando nosotros entendemos la palabra aquí, podríamos nosotros, hermanos, llevar una vida tan diferente a la que muchas veces nosotros llevamos. Dice la Escritura así, tendríamos la paz del Señor en nosotros. ¿Qué entendemos por paz? Nosotros decimos, bueno, la paz es que no haya peleas, que no haya guerra. Pero la Biblia dice decir, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es lo que va a hacer?
guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hace la paz de Dios? Dios, cuando viene y se manifiesta, muchas veces dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la paz que el mundo ofrece. Y nosotros decimos: bueno, la paz de Dios es la que guarda nuestro corazón y vuestros pensamientos. ¿De qué, hermanos? De todo lo que muchas veces hay en ellos. Dice: la paz de Dios guardará vuestros pensamientos en Cristo. Que lo que hay aquí y aquí sean cosas que edifiquen la iglesia del Señor, que edifiquen mi vida. ¿De qué estaría aquí de caso? El hermano falló, viste todo lo que hizo. Lo voy a decir a la hermana que se cuide, que no se junte con tal. Somos instrumentos de edificación. Dice: escudriñar todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Hay que retener lo que edifique nuestras vidas. Y lo que más edifica nuestras vidas es la palabra del Señor puesta por obra en nosotros. Así que, hermanos, hoy dejemos de adorar a Dios de una manera superficial. La naturaleza, como les decía yo, de Dios a través de la oración se manifiesta aquí y después se refleja en nuestra carne. Si nos emocionamos hablando lenguas, cantando y haciendo, no puede empezar aquí y después pasar acá. Dios obra primero aquí para reflejarlo en nuestro testimonio día con día. ¿De qué serviría ser las hermanas mejores vestidas si en su corazón no está querer estar así? No serviría de nada. ¿De qué serviría obligar a los hermanos a hacer algo si ellos no lo quieren hacer? No serviría de nada. Lo importante es primero que cada uno reciba a Dios aquí y lo demás va a ir fluyendo solo. Pero a veces, como iglesias o como hermanos, queremos que la gente tiene que hacer ya esto porque así se tiene que hacer. Bueno, si Dios no ha tocado tu corazón, así te hable 500 pastores, si no lo crees tú, no va a servir. Lo importante es hablar siempre de la esencia de Dios y de su amor aquí, para que después se vea reflejado en nuestro hombre externo. Amén. Así que vamos a hacer una oración breve. Padre bendito, Señor.